Hola chichis, espero que os encontréis muy bien, ya entramos en octubre, que como sabéis es junto con el mes de marzo que ya pasamos, uno de los meses más densos, más intensos del año. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos depara, ¿no? Una de las cosas más destacables del mes de octubre es que naturalmente estamos ya de lleno en la temporada de eclipses. De hecho, unos días antes de ese 1 de octubre, tuvimos a esa luna llena en Aries, de la que hablamos ya, que efectivamente se sintió muy inestable, muy errática la energía, casi como si ya de por sí esa luna llena se sintiera casi como un eclipse, ¿no? Eso fue también porque Plutón estuvo involucrado, Urano estuvo involucrado, Neptuno, todos esos planetas transpersonales estuvieron presentes. Y luego porque también pues, fue una luna llena que dio respuesta ya de por sí a un eclipse que habíamos tenido antes, es decir, ya estamos un poco ahí, en ese territorio, ¿no? Y ya cuando entramos en octubre, esa luna, después de haberse llenado, empieza a perder luz. Toda esta primera mitad de mes estamos con la luna menguante, perdiendo luz, aproximándose cada vez más a ese eclipse de sol, que no es otra cosa más que una luna nueva eclipsada, que vamos a tener el 14 de octubre en el grado 21 de Libra. En ese momento vamos a tener el primer eclipse de sol en el signo de Libra, ¿no? A partir de ahí, la luna empieza de nuevo a ganar luz progresivamente hasta que llega el 28 de octubre y tenemos un plenilunio, una luna llena, en este caso eclipsada, ¿no? Entonces, esto ya de entrada nos da una tonalidad bastante significativa y es que en el mes hay algo de que en esos momentos en que hubiéramos esperado un destello de luz, encontramos que de repente algo se apaga. Y esto puede traer consigo ciertas frustraciones o puede traer consigo directamente esta idea de que octubre no va a ser sencillamente un mes fluido, sencillito, fácil, en el que todo es un camino de rosas, ¿verdad? Sino que más bien es un mes que apunta a grandes búsquedas internas y al encuentro con experiencias que nos van a forzar a revisitar nuestras intenciones y a revisitar nuestras motivaciones e incluso un mes en el que podríamos descubrir una intensa voluntad de transformación y de cambio en asuntos que, si nos hubieran preguntado hace unos meses, nos habría parecido una locura querer cambiar, ¿no? Entonces, yo diría que es un mes en el que vamos a cambiar un poco el rumbo de nuestro deseo y de nuestra preferencia. También tened en cuenta que ambos eclipses están regidos por Venus, una cosa bastante extraordinaria y que da bastante interés a esta temporada de eclipses en particular y a octubre como mes, ¿no? Y es que, claro, Venus es el regente de Libra, es el regente de Tauro. Entonces, Venus va a regir desde Virgo, desde el mismo signo, a ambos eclipses. Entonces, claro, observad en qué zona de vuestra carta cae ese signo de Virgo, qué casas abarca, porque aparte de que ya venimos reflexionando de una forma intensiva en esa zona de nuestra vida, con Mercurio retro estos últimos meses por esa zona, etcétera, también venimos de la temporada Virgo, más o menos está reciente, ¿no? Aparte de que ya hemos tenido ahí una investigación personal hace muy poco, ahora también el 9 de octubre Venus va a entrar por fin en Virgo, después de haber estado en Leo una barbaridad de tiempo. Venus estuvo en Leo desde el 5 de junio y ahora por fin va a entrar en Virgo, va a cambiar de signo por fin después de todo ese curso intensivo que nos dio estos últimos meses, ¿no? Entonces, bueno, Venus entrando en Virgo empieza ya a mover hilos para articular estas experiencias de eclipse y de alguna forma es interesante que tenemos un eclipse de Sol sobre el nodo sur y un eclipse de Luna sobre el nodo norte, es decir, tenemos dos procesos muy intensos, pero que están en las antípodas de su funcionamiento, están en las antípodas de su dinámica, pero ambos procesos, que son muy diferentes o incluso diría yo algo polarizados, tienen un punto de encuentro y ese punto de encuentro está en ese Venus en Virgo que rige a ambos eclipses. Entonces Venus estaría funcionando en este caso como una llave, podríamos decir, para comprender hacia dónde van estos procesos que muchas personas sentiremos como destino, ¿no? A veces con los eclipses, como siempre os comento, podemos tener una sensación de destino echado, de que la vida nos va llevando en una dirección, ¿no? O de repente también hay personas a las que se les presenta
una experiencia o una situación que marca un punto de inflexión. Eso depende mucho de cómo los eclipses interaccionen con nuestra carta, ¿no? Luego también habrá muchas personas que directamente no sientan demasiado los eclipses o que no sepan expresar o identificar qué es lo que efectivamente movilizó ese eclipse en ese momento en su vida, ¿no? Y a lo mejor lo descubren después, cuando pasan los meses y van viendo cómo eso evoluciona, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, lo sintamos más, lo sintamos menos, esa zona Virgo va a tener un poco la clave o la pauta de ese funcionamiento, ¿no? Entonces observad dónde cae porque es como una especie de llavecita no reconocida en este momento, ¿no? Mientras están todos los ojos puestos en esas luminarias que se apagan, que pierden su luz, en la zona Virgo ocurren procesos más humildes y sencillos que sin embargo están sosteniendo toda la trama de la historia, ¿no? Entonces observad esa zona. También otra cosa que yo destacaría es que no solo vamos a tener a las luminarias apagándose o perdiendo su luz, también vamos a tener un montón de movimiento plutoniano y escorpiano este mes. Es una cosa increíble, ¿no? Empezamos el mes con Lilith cambiando de signo. Eso quiere decir que Lilith va a tener también una intensificación en su presencia. Siempre que tenemos un cambio de signo, estamos un poco acomodándonos, ¿no? Y además con la particularidad de que, claro, Lilith lleva también en Leo un montón de tiempo y ahora Lilith se va a quedar en Virgo, este nuevo signo en el que está entrando también, hasta junio del 2024. Se va a quedar ahí todo este tiempo, ¿no? Lilith es relativamente lenta en cómo atraviesa cada signo, ¿no? Entonces va a estar hasta el 29 de junio del 2024 en Virgo. Lilith, sabéis que es un punto matemático, no es un cuerpo celeste, es decir, Lilith no tiene masa, pero en esta ocasión algo súper interesante que está sucediendo es que Lilith, desde que entra en Virgo, va a empezar a formar casi inmediatamente una oposición a Saturno que está en Piscis, justo enfrente. Y Saturno sí es un planeta de mucha masa. Saturno es un planeta denso, compacto, sólido, consistente, que tiene mucho que ver con el cuerpo de las cosas, con el cuerpo material de las cosas. Entonces tenemos a Lilith, que no tiene cuerpo, en oposición a Saturno, que es, digamos, esa masa concentrada, ¿no? Saturno rige las rocas, las montañas, es algo compacto, consistente. Entonces es interesante porque Lilith va a estar en un signo como Virgo, que sí que tiene que ver con la materia, es un signo de tierra, es un signo relacionado con la concreción, mientras que Saturno está en Piscis, que es un signo vaporoso, que tiene que ver con cosas que se disuelven, ¿no? Entonces, bueno, es interesante esta combinación. Vamos a ver qué nos depara, hablaremos de ella progresivamente, ¿no? Pero en principio es curioso porque es como si eso que no tiene cuerpo, eso que aún no existe, eso que deseamos, pero que son deseos que habíamos negado, ¿no? De alguna manera, o deseos que incluso habíamos rechazado. Lilith tiene que ver también con esto, ¿no? Cosas que deseamos, pero que no nos permitimos ni sentir, ni pensar, ¿no? Es algo que directamente exorcizamos de nuestra vida habitual, ¿no? Entonces, a veces nos puede hacer sentir muy enajenadas, a pesar de que es como un vórtice que nos atrae intensamente, ¿no? Entonces, sentimientos de desarraigo también tienen mucho que ver con Lilith, ¿no? Sentimientos de no reconocernos en eso que sin embargo sentimos profundamente, ¿no? Es una sensación muy extraña cuando Lilith está activo. Yo lo comento porque además yo acabo de venir, ¿no? De Lilith en cuadratura a mi Sol, justamente, y cada vez que Lilith aspecta directamente a mi Sol, es una sensación muy, muy particular, muy característica. Observad, si queréis, cómo os afectan los tránsitos de Lilith, porque es bastante interesante a modo de investigación personal, ¿no? Pero bueno, digamos que Lilith nos conecta con todo este universo también profundo de la sombra, de lo oculto, lo negado, ¿no? Y esto viene a sumarse a estos apagones de luminarias que vamos a tener durante todo el mes con estos eclipses. Y además, un poquito después de esta activación de Lilith, un poquito después de todo este comienzo de la oposición Lilith-Saturno, ya vamos a tener en ese comienzo del mes a Plutón entrando directo, así que Plutón también va a estar bastante fuerte. Esto es interesante porque además Plutón entra directo siendo el primero de los planetas transpersonales que entra directo, es decir, veníamos de tener a todos los planetas lentos
retrógrados en una fase de revisión, de integración, de retrospectiva. Es como si, os decía en Twitter, ¿no? Cuando están todos los planetas lentos, retrógrados, es como si la realidad o el mundo global nos diera una cierta tregua en la que se abstiene de darnos noticias demasiado novedosas en principio, ¿no? Aunque sí que siguen ocurriendo cosas, ¿no? Pero digamos que no es un momento en el que esa rueda de cambios avance tan a trompicones y tan rápidamente como a lo mejor en otras ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, es habitual que podamos aprovechar también esos momentos en que todos los planetas lentos están retro para tratar de integrar, digerir ese mundo que nos rodea, ¿no? Aparte de, bueno, otras cosas que tampoco vamos a hablar para no extendernos mucho, ¿no? Pero en principio Plutón es el primero que da ese paso para entrar directo de nuevo. Entonces, esto nos da también esa idea de que seguramente en octubre haya expresiones de ese Plutón que entra directo en el grado 27 de Capricornio, el día 11 de octubre. Habrá expresiones de ese Plutón entrando directo que preceden a ese primer eclipse en Libra que tenemos solamente 3 días después, el 14 de octubre, ¿no? Entonces Plutón entra directo y luego tenemos un eclipse en cuadratura a Plutón. ¡Wow! ¿No? Eso es muy intenso y ya nos va a dar desde el principio mismo del mes alguna pauta también bastante interesante, ¿no? Luego tenemos también que en torno a esas fechas, el 12 de octubre Marte entra en Escorpio, el 22 de octubre lo hace Mercurio, el 23 lo hace el Sol y finalmente para el eclipse de Luna del 28 de octubre ya los tenemos a los 3 reunidos en Escorpio con ese Plutón súper potente directo, entonces además regido por Saturno que está recibiendo oposición de Lilith, es decir, todo un entramado de aspectos y de relaciones planetarias bastante oscuros, oscuros no en el sentido negativo del término, ¿no? Sino oscuros en el sentido de cuando apagamos la luz y estamos a solas con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestras sensaciones, ¿cómo nos sentimos, no? Es decir, octubre va a ser un mes en el que muy probablemente aflore eso que abunda intensamente en nuestro corazón, ¿no? Es un mes para darnos cuenta de cómo realmente nos pasa la vida por dentro, ¿no? Cómo nos atraviesa la importancia de ciertas cosas o cómo nos atraviesan las circunstancias que nos rodean, cómo nos afectan en un sentido psicológico, en un sentido emocional, en un sentido profundo, ¿no? Entonces, octubre es un mes de mucha confrontación también con temas que habíamos negado o temas que habíamos temido asumir. Entonces esto hace de octubre un mes incómodo, pero también potencialmente un mes para resolver mucha cosa pendiente y para resolver mucha cosa incómoda, ¿no? Es un mes casi terapéutico, pero es un poco terapia de choque. Entonces, vamos a ver, ¿no? A ver, tampoco se trata de preocuparnos en exceso, ¿no? Sino simplemente, yo creo que también las personas que nos interesamos por la astrología solemos ser personas que nos gusta mucho la contemplación o que nos gusta mucho la reflexión o el mundo de los sueños, de rascar para descubrir en nuestro interior cosas, ¿no? Entonces ya tenemos una cierta familiaridad con esta energía de lo plutoniano, lo escorpiano, los eclipses, ¿no? Hay una familiaridad, digamos, con esta disposición a lavar los trapos sucios, ¿no? Cuando los encontramos. Pero bueno, igualmente, pues cómoda no es la atmósfera, ¿no? Para nada. Entonces octubre es un mes intenso. Y volviendo un poco a este tema de Lilith en oposición a Saturno, veremos cómo también hay cosas de este mes que se debaten hasta la mitad del año que viene, hasta por lo menos toda esa primera mitad del 2024. Todavía estaremos seguramente procesando o digiriendo ciertas cosas que estemos viendo ahora aparecer en octubre, ¿no? Es un mes para darnos cuenta de cuáles son realmente esos deseos de transformación y cuánto estamos dispuestas a renegar de eso que habíamos considerado habitual para poder dar pie a eso que realmente deseamos, ¿no? Entonces, también yo creo que es un mes que tiene en cierto modo esa atmósfera de
el sacrificio de lo normal, ¿no? Es como voy a sacrificar esas expectativas como más convencionales o más normativas para tratar de introducir algo que a lo mejor me desplaza de lo que yo creía que debía ser, pero que de repente se siente liberador o que supone un punto de revolución a partir del que yo me deshago de un montón de pautas y de un montón de condicionantes y empiezo a recrear las cosas de un modo genuino, ¿no? Entonces, bueno, va a ser un mes intenso, ¿no? Y también siendo un mes de eclipses, ciertamente será pues bastante imprevisible, ¿no? Los eclipses tienen este punto de lo errático, algo que no siempre se puede controlar, ¿no? Entonces, digamos que también será un mes que nos pida, en cierto modo, rendirnos a ciertos procesos. Seguramente aparezcan experiencias o circunstancias que nos vayan situando y que nos vayan ubicando de modo que también podemos plantear este mes como un mes de descubrimiento, ¿no? De autodescubrimiento, porque van a aparecer un montón de cosas, pero también un mes de descubrimiento de ciertos ajustes que realmente está en nuestro poder realizar para vivir de una forma más acorde a lo que valoramos, ¿no? Digamos que también Venus, que es como el gran regente de toda esta apoteosis de octubre, de los eclipses, ¿no? Quiero decir que además Venus está acompañada de Lilith en Virgo, ¿no? Es una energía, un arquetipo que incluso visualmente es muy potente, ¿no? Es Venus que acaba de salir de Leo, acaba de salir como de ese trono brillante y de repente está en esa atmósfera Virgo donde ya no necesita brillar ni seducir, ¿no? Es un Venus que se valora por sí mismo, digamos. Y además acompañada de Lilith, ¿no? Es una energía súper independiente, en donde no requerimos tanto de aprobaciones externas o de proyecciones de quién somos, ¿no? Sino directamente estamos a lo que estamos, de una forma independiente, de una forma autónoma, ¿no? Y esto de alguna forma también puede empoderarnos a hacer cosas que no nos hubiéramos atrevido a hacer en otros momentos. De esto se trata también, la combinación Venus y Lilith juntas, ¿no? Entonces, Venus, como os decía, que está dando la pauta de esta temporada de eclipses, sobre todo nos habla de cómo todos estos procesos complejos que estamos viviendo en octubre nos abocan de una forma bastante natural también hacia esto que nosotras valoramos, amamos, esto que consideramos dignidad, calidad de vida, seguridad. Todo eso va a estar a flor de piel, ¿no? Además, Venus en Virgo no es un Venus que se preocupe excesivamente por relaciones interpersonales. Es un Venus bastante independiente. Obviamente Venus siempre habla de ese nexo, de ese vínculo con las demás, pero digamos que en esta ocasión, Venus rigiendo estos eclipses desde Virgo, yo no lo vinculo tanto con temas de relaciones, de parejas y demás, que obviamente un eclipse en Libra va a remover esas cosas, ¿no? Ahí depende de lo que esté viviendo cada una, pues se moverán bastante las relaciones, porque Venus va a tener un peso importante. Pero sobre todo yo diría que la orientación de todos estos procesos que confluyen en octubre van más allá, ¿no? Van más hacia ese Venus que representa la dignidad, la realización en la vida, la valoración personal, ¿no? La autoestima, la seguridad, la calidad de vida. Digamos que hay algo del merecimiento que va a estar muy presente también este mes, ¿no? Es yo merezco de alguna manera asumir estos procesos de transformación, aunque desafíen ciertas cosas que ya he construido o que consideraba convenientes, ¿no? Es un mes intenso, donde también nos vamos a dar cuenta de cuál es el deseo, la intención de la persona que tenemos delante, ¿no? En cierto modo, pero sobre todo vamos a estar mucho en ese lugar de sostenernos a nosotras mismas, ¿no? Hay un rasgo de autonomía muy interesante también. Autonomía elegida o a veces también forzosa, ¿no? Saturno en oposición a Lilith también me lleva a pensar mucho en esta idea de Lilith como la mujer expulsada del paraíso o la mujer que abandona el paraíso. Es decir, Saturno tiene mucho que ver con los límites y Lilith pues tiene que ver también con esa migración a los márgenes, al afuera, ¿no? Tiene que ver con esa enajenación o con esa desconexión de lo normativo, de lo habitual, ¿no? o de lo aceptado. Entonces, Saturno en oposición a Lilith también podría ser
para muchas personas, ¿no? El vernos un tanto forzadas a veces a tomar una ruta que es solitaria o en la que a lo mejor no contamos con tantos apoyos o no contamos con tanta respetabilidad, ¿no? Va a ser, yo diría sobre todo, es a lo que a donde iba, ¿no? Creo que va a ser un mes en el que motivaciones vinculadas con el estatus van a salir perdiendo en favor de motivaciones vinculadas con un sentido de dignidad y de respeto a una misma, ¿no? Entonces, esto también va a resituar muchas cosas seguramente, ¿no? En un plano práctico, que también son temas que podríamos vincular con los eclipses, ¿no? El eclipse en Libra también podría hablar, ¿no? De desprendernos de una cierta imagen de lo que somos o de lo que deberíamos ser, ¿no? Una vez más estamos con este tema que ya ha sido reflexionado todo el tiempo que Venus estuvo en Leo, ¿no? Y de alguna forma también ahora pues empezaremos a vernos más allá de ciertas imágenes, más allá de ciertos acuerdos o de ciertos compromisos o de ciertos roles que hubiéramos tenido en determinadas atmósferas. Creo que también va a ser un mes para resituarnos en nuestra atmósfera, para volver a situar quién es quién en nuestro círculo cercano. Entonces puede haber también muchos ajustes de esa posición relativa que nosotras tomamos en nuestro entorno. Y esto pues también puede tener algún tono, con tanto peso de Escorpio, de incidir también en relaciones de poder, ¿no? Podría ser un mes en el que efectivamente cayeran ciertos liderazgos y emergieran otros, o un mes en el que pueda haber como mucho juego de tronos, como os decía, ¿no? En fin, digamos que las relaciones de poder, la reordenación de esas posiciones relativas en el entorno, pues estarán a flor de piel también, ¿no? Porque están emergiendo intereses, ¿no? Intereses personales que habían sido negados o que no habían sido tan reconocidos, que de repente se asumen y que de repente se ponen en juego, ¿no? Entonces esto puede cambiar un poco el mapa, digamos, de las cosas. Entonces, bueno, después de hablaros de todo este conjunto de cosas que tenemos este mes, vamos a ver un poquito, como hacemos siempre, qué nos van esperando en días determinados, ¿no? Qué articulaciones planetarias podemos ir encontrando y así. Voy a intentar ser breve, ¿vale? Pero octubre es un mes cargado, entonces se puede extender un poquito. En primer lugar, empezamos el mes con el 1, 2, 3 de octubre, un trígono entre Venus y el nodo norte, que ya nos sitúa en esta idea de Venus que marca de una forma floreciente un cierto camino, ¿no? Es como Venus que nos está lanzando esa promesa a principios de mes de que realmente vamos a estar viendo la expresión también de un cierto rasgo de destino asociado a lo que representa este planeta Venus, ¿no? Es decir, en relación a los vínculos, a la gestión de recursos, temas como la dignidad, la valoración personal, todo esto que hemos ido comentando, ¿no? Simultáneamente, el día 3 de octubre tenemos a Lilith entrando en Leo. Ahí comienza esa oposición que hará a Saturno y que se va a extender prácticamente hasta junio del 2024. A veces esa oposición va a ser más estrecha, más cerrada, a veces será más abierta, pero en principio, desde que Lilith entra en Virgo, el 3 de octubre ya empieza esa oposición a Saturno. Y ahí empezamos a plantear cómo dar cuerpo a eso que nunca fue reconocido. Es básicamente esto, ¿no? ¿Cómo doy cuerpo a eso que nunca ha sido reconocido o nunca ha sido aceptado, digamos? ¿Cómo asumo también esa sombra que está demandando de mí ciertas rutas o ciertas concreciones, ¿no? Simultáneamente, el mismo día, el 3 de octubre, tenemos también a Mercurio haciendo un trígono a Plutón, así que va a ser un día seguramente de reflexiones muy profundas, en donde también potencialmente podríamos cambiar de opinión o cambiar de parecer acerca de alguna cuestión. Podría ser un día muy bueno también para iniciar algún tipo de investigación, reflexión, por ejemplo, para escribir en un diario lo que sentimos, lo que pensamos, porque seguramente tenga bastante profundidad o por lo menos nos puede ayudar también a descubrir alguna faceta de alguna cuestión, ¿no? que luego sea interesante. Este 3 de octubre, un día muy interesante para reflexionar, ¿no? Luego también ese día y hasta el 5 de octubre, entre el 3 y el 5 de octubre, tenemos a Marte en oposición al nodo norte.
es la oposición exacta que se forja esos días, pero como ya sabéis, hemos estado ya viviendo esta oposición de Marte al nodo norte desde hace tiempo, ¿no? Eso quiere decir que Marte se ha unido al nodo sur, eso habla de actuar a veces un poco en bucle, actuar de una forma que a lo mejor no es muy presente, un poco en piloto automático, ¿no? Estamos como actuando un poco en piloto automático, pero también reconociendo de qué manera ese tipo de actuación, que a lo mejor es la que nos sale de forma más natural o la que nos sale sin pensarlo, nos deja constantemente en el mismo lugar, ¿no? Entonces podemos sorprendernos tal vez deseando cortar con formas que nos habían resultado naturales y fáciles para abrirnos paso en la vida, ¿no? Es decir, si para mí era fácil hacer esto de determinada manera, de repente me puedo dar cuenta de que esas facilidades también me atrapan en un espacio en donde yo misma me estoy cerrando la puerta de explorar nuevas vías o nuevas formas de hacer o nuevas maneras de plantear las cosas, ¿no? Entonces seguramente se trate de días también en los que nos desprendemos de muchas cosas, ¿no? Especialmente pueden ser días bastante complejos para las relaciones y también pueden ser días en que nos decidamos a cortar con todo aquello que nos está quitando balance, ¿no? Casi como si también estuviéramos en un intento de economizar energía, tratando de cortar con aquellas cosas que nos desvían de ese equilibrio que podamos estar necesitando en la zona Libra, ¿no? A continuación, el 5 de octubre, Mercurio entra ya en el signo de Libra. Desde ahí, Mercurio va a estar unas semanas, ¿no? Hasta el 22 de octubre en el signo de la Balanza, va a estar también en conjunción al nodo sur, va a estar acompañando también en el eclipse en Libra, ¿no? Entonces, bueno, Mercurio en Libra pues es muy dialogante, es muy democrático, es muy de vamos a sentarnos a hablar, vamos a negociar, vamos a mirarlo todo desde varios puntos de vista, vamos a escucharnos, ¿no? Es decir, es un emplazamiento que en principio genera mucha buena voluntad o por lo menos un deseo de resolver cualquier dilema o cualquier reflexión de una forma ética o de una forma justa, ¿no? Teniendo en cuenta cuál es el papel de todas las partes en eso que se está pensando o en eso que se está negociando o que se está hablando, ¿no? Entonces, en principio, Mercurio entrando en Libra da comienzo también a toda una serie de conversaciones, ¿no? De cómo vamos a llegar a este acuerdo, cómo vamos a llegar a este consenso, cómo vamos a encontrar un punto de encuentro, un punto de templanza entre lo que tú quieres y lo que quiero yo. Es decir, hay ahí una intención de entendimiento, ¿no? Que luego, sin embargo, no encaja tanto con el hecho de que Marte está en Libra, ¿no? Pero bueno, digamos que puede ser algo así como decir, bueno, vamos a resolver ya de una vez este conflicto que había entre varias partes o varias personas y para eso vamos a sentarnos a hablar, ¿no? Entonces, también hay un aire esos primeros días de octubre como de careos incómodos, pueden ser días de encuentros incómodos en los que tratamos de resolver alguna cuestión que antes había sido un poco filosa, ¿no? Entonces, bueno, también habrá una cierta valentía para hacernos cargo de cosas que debemos saldar, ¿no? Hay algo de esto, de deudas pendientes, un poco, ¿no? Luego, el 6 de octubre tendremos un cuarto menguante en Cáncer, que es una oportunidad también para esto, ¿no? Para saldar esas deudas pendientes, digamos, pero también con el cuerpo y con el bienestar y con el estado anímico. Digamos que es una atmósfera que nos invita fuerte a escuchar cómo nos sentimos, qué necesitamos y que ya empieza a introducirnos cada vez más en la atmósfera del eclipse del 14 de octubre. Entonces, ya desde el 6 de octubre, con este cuarto menguante, podríamos estar empezando a atendernos y a prepararnos, digamos, también emocionalmente o lo que fuera para alguna cosa, si es que tenemos algo entre manos que sepamos, ¿no? Que es la siguiente semana, digamos que es un día como de preparación y también de descanso, de reparación, ¿no? Podemos tomarnos ese fin de semana como también un espacio de descanso, de algún modo, ¿no? El 7 de octubre, además, Venus sale de sombra, eso quiere decir que ya por fin el 7 de octubre Venus sale de su largo periplo en Leo, en el sentido de que todavía está en Leo, ¿no? Se está preparando para cambiar de signo, pero por lo menos ya sale de sombra, ¿no? Eso quiere decir que ya Venus empieza a plantear cosas nuevas. Creo que esta es una atmósfera que también en este final de la primera semana de octubre
podría llevarnos a ver el desatasco de un montón de debates que no iban a ningún lugar o de conversaciones que no iban a ningún lugar. De repente se mueven todos los planetas personales para dinamizar todo lo que en estos últimos meses se hubiera sentido ahí como en volandas, ¿no? De repente se desatascan negociaciones, entendimientos y demás. Y luego el 9 de octubre Venus entra en Virgo y ahí es cuando decimos, vale, ahora sí, ahora que hemos dilucidado un poco hacia dónde van los tiros, vamos a concretar, vamos a llevar a cabo, vamos a realizar eso que habíamos estado negociando o eso a lo que habíamos estado dando vueltas, ¿no? Y ahí empieza un poco también ese camino de asumir cuál es la realidad o cuál es la consecuencia de todo esto que hemos estado explorando los últimos meses. Aquí vemos cuál es la consecuencia, cuál es la realidad, cuál es la práctica, ¿no? Además, claro, cuando Venus entra en Virgo, ya empieza a hacer una oposición a Saturno. Entonces, tenemos ya de entrada, cuando Venus entra en Virgo, lo vamos a sentir especialmente el 9 y el 10 de octubre, pero se va a extender más allá, ¿no? Ya tenemos a Venus y Lilith juntas en Virgo, en oposición a Saturno. Entonces, wow, ¿no? Aquí tenemos ya de entrada temas serios que se ponen sobre la mesa y que requieren de gestionarnos de una manera diferente a la que habíamos venido trayendo. Es un momento para asumir realidades, para asumir eso que tenemos delante, para definir un poco cuál es el problema a solucionar. También es un momento para permitirnos ver las cosas de esa manera en que habíamos intuido que eran, pero a lo mejor, digamos que también aquí con Lilith de por medio puede haber un punto de suspicacia, ¿no? De que intuitivamente algo se siente pesado, algo se siente como que no termina de fluir. Es decir, hay una energía, ese 9-10 de octubre, de vale, vamos a empezar, vamos a ponernos a la obra, vamos a concretar todo esto que hemos estado negociando, dialogando, pensando la semana anterior. Hay un desbloqueo de situaciones que venían de atrás, pero internamente hay una sensación de, bueno, vamos a ponernos a concretarlo, pero no es algo que se sienta en pleno funcionamiento inmediatamente, ¿no? Hay algo que se siente un poco forzado o algo que se siente incierto, casi como si, bueno, a mí esta combinación, ¿no? Venus y Lilith en oposición a Saturno, me hace pensar, por ejemplo, en cuando estamos por fin haciendo algo serio que llevamos mucho tiempo esperando poder realizar, que va a tener consecuencias, esperamos que positivas de cara al futuro, ¿no? Y nos empiezan a explicar la letra pequeña y el detalle de las cosas. Y algo en nuestro interior nos dice, sal corriendo, ¿no? Porque esto es como firmar un pacto con el diablo, poco menos. A mí me pasó eso también un poco en el banco, ¿no? Recientemente. Es una experiencia que tengo fresca. Los bancos son un poco, ¿no? Bueno, digamos que encajarían con ese arquetipo, ¿no? De esta idea de firmar tu contrato con sangre y así, ¿no? Entonces, bueno, digamos que Venus y Lilith en oposición a Saturno a mí me llevan un poco a esa idea, ¿no? Por fin estoy hablando de cosas serias, de una cosa que es factible, ¿no? Que se puede realizar, pero en el momento es como ese deseo de salir corriendo, ¿no? O esa desconfianza o esa voz interna que dice, no, mejor todavía no, o mejor vamos a pensarlo durante más tiempo, ¿no? Entonces, esto se siente como un bloqueo o como una falta de fluidez, derivada también de que internamente sentimos que hay algo que no termina de encajar, a pesar de que es un intento de poner en acción algo que realmente había sido esperado o que habíamos visualizado como un logro o como algo positivo, ¿no? Simultáneamente tenemos también el 10 y el 11 de octubre al Sol en oposición a Quirón. Naturalmente, esto también añade más carne al asador, ¿no? En el sentido de que el Sol en oposición a Quirón también revela esta herida personal o esta herida interna que también puede generar sentimientos de vulnerabilidad, de desconfianza, ¿no? Son días en que es como que ya nos sentamos con otras personas a hacer algo, pero hay muchísima desconfianza en la atmósfera, muchísima desconfianza, muchísima suspicacia, ¿no? Además, también simultáneamente, ¿no? Tenemos a Marte en cuadratura a Plutón,
que es exacta a esos días también, ¿no? Entre el 8, 9, 10 de octubre tenemos a Marte en cuadratura a Plutón. En realidad esta cuadratura se va a sentir todo el mes prácticamente. Pero además los días en que se hace exacta, que son esos días, ¿no?, en que Venus cambia de signo y demás, también coinciden con que justamente Plutón entra directo el día 11, es decir, la cuadratura se da sobre todo en torno al 9 de octubre, ¿no? El día 11 tenemos a Plutón entrando directo, todavía en cuadratura a Marte, eso es súper explosivo, ¿no? También si lo pensamos. Y luego inmediatamente después, el día 12, Marte entra en Escorpio, en el territorio de Plutón. Esto es muy interesante, ¿no? Hay mucho de lo que se puede hablar aquí. No quiero extenderme demasiado, ¿no? Pero en principio es intenso porque es como si el 9 y 10 de octubre empezáramos algo con alguien más o es como ese momento de, venga, vamos a realizar este plan. Vamos a realizar esto que habíamos estado esperando poder hacer. Y sin embargo, hay una sensación de que, bueno, aunque intentamos hacer formalmente algo que se siente adecuado con los planes que habíamos previsto, cuando todavía Marte está en Libra, a pesar de que intentamos realmente hacer eso que es adecuado y demás, internamente hay una sensación de que no termina de fluir o no termina de cuajar, y acto seguido es como que en torno al día 11, ¿no?, podemos descubrir de qué se trata. Y en torno al día 12, cuando Marte ya pasa de Libra a Escorpio, que Marte en Libra no está para nada en su terreno, pero Marte en Escorpio está muy fuerte, ¿no? Marte era uno de los antiguos regentes de Escorpio. Entonces, cuando Marte ya entra en Escorpio, después de haber estado en Libra, es como decir, mira, ¿sabes qué? Ya dejo de hacerme la mosquita muerta, ¿no? Voy a asumir lo que hay, voy a luchar por eso que yo estoy sintiendo, por eso que me está diciendo mi interior, ¿no? Entonces es curioso porque es como que en la semana hay un intento por asumir ciertas realidades que a lo mejor queríamos bajar su volumen, ¿no? Es como algo que percibimos, pero bajamos el volumen de esas inquietudes porque tenemos algo pragmático que hacer o porque tenemos el compromiso de llevarlo a cabo, ¿no? Pero sin embargo, a lo largo de la semana descubrimos que no podemos hacer de tripas corazón con este asunto en particular. No podemos simplemente hacer la vista gorda, no podemos simplemente forzarnos, porque eso nos va a generar seguramente mucha incomodidad o mucha frustración o mucha ira. Marte en cuadratura a Plutón es muy explosivo en este sentido, ¿no? De que sentimos que tal vez hay algo externo que nos está forzando a actuar de una manera, ¿no? Y eso puede resultar muy hiriente también con el Sol en oposición a Quirón. Son días muy intensos, como veis, días pre-eclipse, además, ¿no? El eclipse es el 14 de octubre. Todo esto es la previa del eclipse, pero también forma parte de esa atmósfera del eclipse, de la que hablaremos también más adelante, ¿no? Entonces, bueno, es interesante porque con Plutón en cuadratura a Marte, cuando Marte todavía está en Libra, es como que sí, algo nos fuerza a actuar de una determinada manera y a pesar de que no nos apetece o de que no nos fluye de esa forma, es como que Marte en Libra asume y dice, vale, voy a jugar este rol o voy a aceptar, voy a actuar de esta manera, ¿no? Pero sin embargo, cuando Marte entra en Escorpio, ahí se empodera y de alguna forma también planta cara, ¿no? Y dice, oye, ¿cómo que tú vas a marcar la pauta de lo que yo voy a hacer, ¿no? Entonces, es una semana en la que las cosas empiezan un poco con esa promesa de resolución, pero justo cuando las cosas parecen concretarse y materializarse, hay un viraje de sentido que tiene que ver con que una de las partes, ya sea una parte de nuestro interior que había estado en conflicto con otra, o ya sea a nivel de relación con alguna circunstancia, lo que sea, ¿no? Es como que una de las partes en este mapa astral no está a gusto. Y si una de las partes no está a gusto, eso va a estallar. Entonces, todo tipo de situaciones basadas en la desigualdad, en la manipulación, en la persuasión, en el abuso de poder, van a ser posiblemente muy explosivas esa semana, ¿no? Porque de alguna forma ahí donde había una sensación de que ya por fin la otra parte iba a pasar por el aro, de repente hay una rebelión, ¿no? Un decir, oye, no voy a pasar por ahí, ¿no? Es como que en el último momento hay un cambio de dinámica en donde una de las partes que aparentaba ser más débil o secundaria
gana poder, presenta cara y de alguna forma cambia las tornas de una situación, ¿no? Es un poco Juego de Tronos, como veis, como os decía, ¿no? Luego también tenemos que Marte, una vez que entra en Escorpio, el 12 de octubre, empieza también a hacer toda una serie de aspectos, ¿no? En particular, Marte estará haciendo un trígono a Saturno y un sextil a Lilith, que es muy interesante también porque es como si Marte en Escorpio empezara a actuar como un mediador entre esa divergencia, ¿no? De Lilith y de Saturno. Es decir, Marte intenta de alguna manera en Escorpio ver aflorar ambiciones largamente perseguidas. Es un deseo de concretar cosas que nos habíamos propuesto realizar y que por fin tenemos el momento de poder hacer. Pero sin embargo también hay un deseo de prestar atención a aquello que todavía no tiene materia, a aquello que todavía no tiene cuerpo, pero que sin embargo promete algo así como un mundo de transformaciones en donde sentimos que por fin podemos respirar otro tipo de horizontes, ¿no? Es como si Marte, al mediar entre Lilith y Saturno, dice, bueno, por fin vamos a poder realizar esto, pero simultáneamente tengo como un ojo puesto también en ese otro deseo que me desplaza de lo que estoy haciendo, que me lleva casi como a una vorágine de redescubrimiento que tiene que ver con reconocer deseos de transformación que no caben en eso que luego es lo que yo realizo oficialmente, ¿no? Es como que oficialmente yo hago esto, pero simultáneamente desearía hacer aquello. Y entonces hay como una especie de divergencia ahí, ¿no? Que se puede combinar muy bien, en el sentido de que Marte en Escorpio, en principio, se va a entender muy bien, tanto con Saturno en Piscis como con Lilith, ¿no? Entonces, habrá también una activación, un reconocimiento de eso que hubiera sido negado previamente para tratar de orientarlo hacia su consecución. Entonces, también podría ser un momento en el que empezáramos a llevar a la acción también algún cauce de deseos que no nos hubiéramos permitido ni pensar hace algún tiempo, ¿no? Entonces, bueno, también hay algo, ¿no? Con esta energía plutoniana que empieza a aparecer en esa mitad de la segunda semana de octubre, ¿no? Y es que con Marte pasando de Libra a Escorpio en cuadratura a Plutón, incluso si no estuviera el eclipse en Libra, ya yo leería este paso de signo como una pérdida de buenas formas, una pérdida de buenismo, una pérdida de asunciones o presunciones de cómo van a ir las cosas, ¿no? Es, digamos, un poder para cambiar la expresión de ciertas circunstancias, de repente que nos lleva más allá de ciertas imágenes o de ciertas expectativas. Entonces, hay algo también de dejar de presionarnos con falsos posicionamientos éticos o con moralejas de librillo, ¿no? En las que en realidad no creemos, es decir, dejar de jugar a lo políticamente correcto o dejar de jugar a lo sencillamente educado para asumir verdaderamente qué es lo que queremos y qué es lo que realmente nos motiva y nos mueve, ¿no? Entonces, hay un viraje hacia la honestidad impresionante esos días, ¿no? Y luego esto se ve ya reforzado, culminado, sellado por ese eclipse que tenemos en el grado 21 de Libra, que es un eclipse anular de Sol y que es el primer eclipse que tenemos en Libra desde hace muchos años, ¿no? Como es un eclipse de Sol, pues eso quiere decir que es una luna nueva eclipsada, donde la luna se va a interponer entre la Tierra y el Sol, ocultando su luz. Y de alguna forma, como todas las lunas nuevas, aunque sea un eclipse, pues no deja de ser un novilunio, inaugura un periodo de 6 meses también, después de los que culminará algo o llegaremos a la expresión de algún proceso que se esté dando estos días. Y esa culminación o esa madurez tendrá lugar también con un eclipse de luna que vamos a tener en el grado 5 de Libra, el 25 de marzo del 2024. Entonces, observad dónde os cae ese grado 21 de Libra, porque ahí empieza algo esta semana, este 14 de octubre, y luego culmina en el grado 5 de Libra a finales de marzo del 2024. Entonces, observad en qué zonas de vuestra carta
caen esos grados, ¿no? A veces puede ser la misma casa, a veces pueden ser casas diferentes, ¿no? Entonces, ojo a eso también porque os va a dar más información. Pero en principio, claro, un eclipse de sol sobre el nodo sur en Libra, yo creo que habla de dejar ir esas falsas imágenes, esas falsas amabilidades, esas formas que no tienen fondo, que no tienen fundamento, ¿no? Es dejar ir todo aquello que era trampa y cartón o que era discurso vacío para asumir la verdad de alguna cosa que nos motiva a emprender un camino de transformación o lo que fuera, ¿no? Entonces es bastante intensa esa semana porque tiene que ver con decir, mira, llevo sintiendo desde hace mucho tiempo que esto no es, entonces yo sigo haciendo, pero ¿por cuánto tiempo más me voy a dejar llevar en esta forma que yo estoy convencida internamente de que no es la forma, ¿no? Entonces, es casi como si esa semana asumiéramos algo incómodo que nos permitiera por fin tener el valor de vaciar ciertas cosas que nos han venido estorbando, ¿no? Para poder abrir ahí un espacio de recreación, de volver a crear un poco ciertas cuestiones, ¿no? Igualmente el 14 y el 15 de octubre tenemos también a Mercurio en oposición a Quirón. Entonces también se pueden dar expresiones de disgusto, de disconfort, puede haber expresiones complicadas, ¿no? También porque cada cual estará descubriendo motivaciones profundas que van más allá de las formas que habían sostenido. Ahí nos vamos a dar cuenta, ¿no? De nuestras máscaras, nuestras caretas, nuestras hipocresías, nuestras disonancias, es decir, hasta qué punto yo me había explicado estas cosas justificando esto así y así, pero en realidad esto lo puedo leer de otra manera, ¿no? Es decir, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que ya nos parecerán algo insostenibles, ¿no? Y en este mismo sentido, la oposición de Mercurio a Quirón se va a sentir también como, bueno, de, pues mirar también, compartir con las personas que nos circundan eso que está sucediendo dentro de cada una, ¿no? Es decir, mi volcán de transformación puede entenderse con tu volcán de transformación, porque ya no estamos en la misma en la que estábamos antes, ¿no? Hay un poco esa sensación en el aire, entonces naturalmente las relaciones pues también pueden tornarse más delicadas, ¿no? Más adelante, ya la siguiente semana, después del eclipse, pues la luna empieza otra vez a ganar luz progresivamente, empezamos a sentir pues que salimos un poco de esa vorágine, pero todavía digiriendo, ¿no? Porque es una semana muy densa, ¿no? La semana del 9 al 14 de octubre es una pasada. Esta semana es muy, muy intensa, ¿no? Es muy de giros, cosas que cambian nuestra perspectiva, ¿no? Que cambian nuestros apoyos, cambian nuestra manera de reaccionar ante ciertas cosas, ¿no? Y luego ya la semana siguiente es mucho más de comprender, comprender qué ha sucedido, porque de hecho tenemos toda esa semana, especialmente del 18 al 21 de octubre, tendremos al Sol y a Mercurio unidos en oposición al nodo norte y en cuadratura a Plutón. Entonces, igualmente se pueden dar muchas conversaciones bastante clave, bastante profundas y demás, ¿no? Pero especialmente hay un tono de conversaciones acerca de la rutina, lo habitual, conversaciones acerca de lo de siempre, acerca de esos bloqueos o esos bucles que empañan nuestra experiencia o que nos desconectan de la gente que tenemos alrededor, ¿no? Entonces será un momento también para darnos cuenta de cuáles son esas vorágines que nos atrapan mentalmente, que nos atrapan impidiéndonos vivir ciertas cosas que queremos vivir. Y de alguna forma será también un momento para poner en común posibilidades de transformación. Digamos que también con el Sol y Mercurio unidos en cuadratura a Plutón, damos continuidad un poco a la atmósfera del eclipse, pero ya en un sentido de asumir aquello que debe ser. Y yo diría que para muchas personas esta idea, ¿no?, de nodo sur y Plutón se sentirá, por un lado, seguramente como una tendencia a pensamientos algo compulsivos o aparentemente incontrolables. Hay un sentido de fijación u obsesión a veces, ¿no?, en el hilo mental con esta combinación.
pero también posiblemente haya un potencial de llevar a término ciertas cosas, ¿no? Es como quitarnos de encima una carga muy pesada, o por lo menos tener esa posibilidad de desprendernos de alguna cuestión, ¿no? Es como deshacernos de algo que nos intoxica. Esa es un poco la atmósfera que habría esa semana. Pero mientras comprendemos lo ocurrido, ¿no? Además, es curioso porque justo después, ya la siguiente semana, empezamos a tener al Sol y a Mercurio, pero en este caso en trígono a Saturno, ¿no? Entonces, digamos que ya empieza a primar más ese trígono a Saturno, una vez que Mercurio y el Sol entran en Escorpio, ¿no? Digamos que Mercurio y el Sol van a estar en Libra, en conjunción a ese nodo sur, en cuadratura a ese Plutón, especialmente entre el 18 y 21 de octubre. Y acto seguido, el día 22, Mercurio entra en Escorpio, y el 23 lo hace el Sol. Y inmediatamente desde que entran juntos en Escorpio, van a estar haciendo un trígono a Saturno en Piscis, ¿no? Y un sextil a Lilith también. Entonces, esto también es interesante porque de repente es como que vamos a tener ese espacio íntimo para pensar, para procesar. Es decir, hasta el momento, digamos que la densidad de la comprensión o del entendimiento se había orientado a la puesta en común, a las conversaciones delicadas, ¿no? Pero ya una vez que Mercurio y el Sol entran en Escorpio, hay una tendencia a vivirlo de una forma más intimista, todo esto, ¿no? Entonces, y además en trígono a Saturno, es decir, podemos favorecer mucho nuestro bienestar, diría yo, esos días, si nos permitimos un cierto grado de silencio, un cierto grado de soledad, es decir, no van a ser días para entregarnos a la actividad externa tanto, ¿no? Sino serán días que pidan un poco de reposo, un poco de sosiego, en cierto modo, porque estaremos teniendo cosas importantes entre manos, ¿no? De hecho, el 22 de octubre tenemos también un cuarto creciente, que sí es creciente, pero es un cuarto creciente muy, muy incómodo, que tenemos en el grado 28 de Capricornio. Es muy incómodo porque es el cuarto creciente entre los dos eclipses y además se da en conjunción prácticamente exacta con Plutón, justo cuando Mercurio y el Sol están entrando en Escorpio, en el territorio de Plutón. Entonces, es un cuarto creciente complejo en el sentido de que podríamos percibir la fragilidad, la vulnerabilidad de pilares de apoyo fundamentales a los que nos habíamos confiado. Entonces, hay un cierto grado de duelo por ciertas formas de seguridad que habíamos tenido antes, o por lo menos un cierto grado de duelo por lo sencillo que parece el pasado cuando lo miramos en retrospectiva. En realidad el pasado no es simple, ¿no? Pero sí que puede haber una sensación como de tal vez una cierta nostalgia por esas viejas certezas que nos habían amparado y que nos habían dado seguridad, porque hay una sensación de estar adentrándonos con este cuarto creciente en un abismo que tiene que ver con la transformación de nuestra perspectiva y cómo lo que vamos descubriendo durante este mes se siente a veces un punto irreversible a partir del que ya no podemos regresar a un estadio anterior, ¿no? Esto también tiene mucho que ver, por cierto, con la oposición de Lilith a Saturno. Es decir, hay algo irreversible, irrevocable en la atmósfera. Cuando Lilith se va del paraíso, ya sea por su propio pie o ya sea porque es expulsada, hay diferentes relatos acerca de este mito, es irreversible. Lilith nunca va a volver a ese paraíso, ¿no? Hay, en cierto modo, en este relato también, o en este mito, un grado de que es hasta cierto punto el conocimiento o el atrevimiento de conocer lo que nos hace también perder paraíso, ¿no? Bueno, está ahí el tema del árbol del bien y el mal, ¿no? La manzana, Lilith, todo eso. Hay partes del relato que entroncan con esa imagen, ¿no? Luego también está la idea de Lilith mentando el nombre sagrado de Dios antes de abandonar el paraíso. Si no conocéis el mito, por cierto, una colega astrofeminista acaba de publicar un libro sobre Lilith, que es una maravilla, así que también si queréis echar un vistazo lo recomiendo. Además, Lilith va a estar muy activa, ¿no? Ahora mismo.
Entonces, bueno, digamos que, claro, esta idea de Lilith expulsada del paraíso de una forma irreversible y demás, yo creo que también encaja con esta idea que podemos tener en este comienzo de la temporada Escorpio, de que de una forma u otra, ese conocimiento profundo de nuestra sombra, de lo que tenemos adentro, de lo que habíamos negado, de lo que a lo mejor no habíamos aceptado ver, ¿no? O de lo que ya a nivel emocional estaba claro, pero que habíamos negado, pues darle una expresión, ¿no? De repente hay una sensación de que el conocimiento de todas estas cosas o la asunción de todas estas cosas nos aboca a una irremediable transformación donde nada va a ser como antes. Y este cuarto creciente que tenemos el 22 de octubre, yo creo que va por aquí, ¿no? Hay una sensación de quiebre, de ruptura, de, bueno, ahora sí es el fin definitivo de esa vieja manera en que yo había intentado buscar mi lugar en el mundo. Ahora empieza otra cosa, ¿no? Que suena bastante intenso, luego cada una lo vivirá a su escala, ¿no? Pero sí que hay una sensación de estar adentrándonos, ¿no? En esa necesidad de asumir que la forma en que habíamos estado habitando ciertas circunstancias va a cambiar de una manera profunda y de una manera casi estructural, ¿no? Luego también tendremos esos días, el 21 y el 22, un soplo de aire fresco en el sentido de que vamos a tener también uno de los pocos aspectos que nos dan la manita y nos acompañan o nos cuidan en el mes, ¿no? Y es un trígono de Venus y Júpiter, que se va a sentir seguramente también como la oportunidad de introducir también un hilo de optimismo, de fe en que las cosas pueden ser mejor asumiendo estas realidades, ¿no? Es un momento en el que vamos a estar contemplando también las posibilidades positivas que se abren a partir de aquí, ¿no? Entonces, también hay una especie de... Es que claro, con el cuarto creciente en conjunción a Plutón, es casi como si hubiera un impulso de supervivencia, en el sentido de yo voy a desplegar un montón de energía en este momento para salir adelante más allá de esa vieja forma en que había planteado mis soluciones, ¿no? Entonces, Venus en trígono a Júpiter se siente también como esa abundancia de entusiasmo que podemos tener a veces en esos momentos algo abisales de la vida. Esos momentos vertiginosos en que estamos asumiendo un gran cambio, en que la vida de repente cobra una intensidad inusitada, también son momentos increíblemente hermosos porque en medio de esa percepción de la vida como algo frágil o como algo vulnerable, también sentimos esa apreciación de la belleza de los instantes o de la belleza del momento, ¿no? Nos damos cuenta también de qué es lo realmente importante, ¿no? Venus en trígono a Júpiter creo que es este reconocimiento de esa belleza o de eso que realmente valoramos o de eso que realmente creemos dentro de toda esta vorágine abisal, ¿no? Que supone a veces dar ese salto de transformación. Entonces es como, digamos, esa promesa de las alas de la mariposa cuando nos estamos adentrando en una crisálida a veces, ¿no? Luego, el 23 de octubre, pues tenemos naturalmente al Sol entrando en Escorpio, como os había comentado. A partir de ahí empieza a ser un trígono a Saturno. Son días también bastante constructivos. Yo diría que también del 21 al 24 de octubre especialmente pueden ser días muy buenos para temas de productividad, trabajo, temas de recursos, economía, temas de inversión de tiempo, de energía, de recursos en la consecución de ciertos planes, ¿no? Hay una sensación de estar haciendo algo a nivel material y concreto que cambia las perspectivas a futuro. Esto se puede sentir como un potencial positivo o se puede sentir como ese vértigo, ¿no? Pero en principio son días muy buenos para gestionar asuntos económicos, productividad, etc. Y ahí entramos en el tema del eclipse de luna que tenemos el 28 de octubre, ¿no? El eclipse de luna del 28 de octubre sí introduce un rasgo más positivo o más luminoso dentro de lo que cabe. Los eclipses siempre están exentos de luz, digamos, pero en este caso es un eclipse que se da junto con Júpiter, ¿no? Entonces, es como si en una situación
delicada o clave o compleja, tuviéramos a Júpiter que nos ilumina, ¿no? Es como cuando, yo no sé si habéis vivido esto, pero por ejemplo, cuando yo era pequeñita y se iba la luz y nos quedábamos a oscuras, pues teníamos ahí unas velas, ¿no?, que usábamos para cuando eso ocurría. Entonces, este eclipse de luna en conjunción a Júpiter a mí me lleva mucho a esta idea, ¿no? De noche se va la luz y de repente encendemos las velas y el mundo cotidiano tal y como lo conocíamos queda interrumpido, no podemos hacerlo de siempre porque se ha ido la luz y de alguna forma nos reunimos y nos contamos cosas, nos contamos historias, ¿no? En fin, puede ser un momento especial, ¿no? Digamos que a partir de ese apagón podemos ver las cosas de otro modo. Entonces, este eclipse de luna en Tauro yo creo que se siente como un colofón positivo en el sentido de que después de toda esa intensidad de mitad de mes, que sobre todo la parte intermedia de octubre, yo diría que es la más complicada, ¿no? Además con la cuadratura de Marte-Plutón. Ya para este momento del eclipse en Tauro, ya para esos últimos días del mes, tenemos además a Marte haciendo una oposición a Júpiter. Esto pues también puede insuflar delirios de grandeza de algunas personas o deseos de expansión ilimitados, ¿no? Es un momento de un montón de ambición, comerse el mundo, ¿no? Hay ganas de extralimitar el campo de acción personal. Habrá seguramente un deseo de entrometernos en asuntos ajenos también, con Marte en Escorpio en oposición a Júpiter, ¿no? Muchos temas de decisiones en cuanto a recursos compartidos también. Pero bueno, en definitiva, aparte de la lectura práctica que se puede hacer de todos los tránsitos, sobre todo yo creo que esa oposición de Marte a Júpiter, después de que Marte haya estado cuadrando a Plutón los días anteriores y demás, se va a sentir, creo yo, como una lucecita, ¿no? Como una especie de esperanza donde ya tomamos conciencia de lo que podemos llegar a ser, ¿no? Entonces, es como si en la mitad del mes hubiera una especie de bajada al pozo para descubrir ahí cosas que son incómodas. Y luego a medida que vamos llegando a final de mes hay una sensación más llevadera donde asumimos, comprendemos y también donde de alguna forma resolvemos ciertas cosas. De hecho, también Mercurio va a estar en oposición a Júpiter esos días en torno al eclipse, ¿no? Porque, claro, el eclipse de luna se va a dar con Mercurio, Marte y el Sol juntos en Escorpio en oposición a la luna que va a estar junta a Júpiter, incluso cerca de Urano, en cierto modo, ¿no? Los días posteriores al eclipse, la luna también va a pasar por encima de Urano justo después de haber hecho este eclipse. Así que, bueno, también esos días siguientes serían de esperar sorpresas, cosas no del todo esperadas que pueden cambiar nuestro punto de vista, ¿no? Entonces, esos días de final de mes, yo realmente no sé qué esperar porque vamos a tener a Urano muy activo como colofón de todo este tema de los eclipses, ¿no? Además, con Júpiter introduciendo ideas y posibilidades algo aventureras, es decir, no me extrañaría nada que a finales de octubre hubiera alguien que dijera espontáneamente, ala, pues cambio de vida rotundamente, ¿no? Me voy a vivir a no sé dónde y voy a cambiar de repente de país, voy a cambiar todo. Hay algo muy espontáneo, pero también hay respuestas rápidas, urgentes, ágiles a atmósferas que ya no podemos digerir más tiempo. Entonces, es casi como si en octubre hubiera mucho sacudirnos situaciones densas de encima, reconocer la verdad de cómo nos afectan ciertas cosas que no podemos simplemente aguantar. Aguantar no va a ser una estrategia aceptable durante este mes. Aguantar no va a ser una estrategia aceptable. Y vamos a querer hacer algo que realmente sea genuino. Y también yo diría que hay algo, especialmente a final de mes, bravucón, con Marte en oposición a Júpiter, en oposición a este eclipse. Hay algo incluso bravucón de voy a demostrarme a mí misma que yo me basto y me sobro para cambiar esto. Entonces hay algo también, pues una expectativa, ¿no? También de poner a prueba, digamos, nuestras propias fuerzas.
tratando de lidiar con algo que es grande, ¿no? Entonces, también será seguramente un tiempo de mucha reafirmación frente a asuntos que vienen desarrollándose los 2 últimos años. Tened en cuenta que este eclipse que tenemos en Tauro, el 28 de octubre, es lo que da color a todo ese final de mes. Y este eclipse es la definición última de todo un proceso que hemos estado explorando con los eclipses en Tauro y Escorpio desde el 19 de noviembre del 2021. Entonces, de 2021 a esta parte, hemos estado con un montón de eclipses en estas zonas que nos han llevado a ajustar muchos asuntos, a hacer tanteos, a preguntarnos muchas cosas, y ahora de repente todo eso culmina, ¿no? Y de alguna forma nos alienta a actuar, porque es un eclipse que involucra una oposición de Marte y Júpiter, ¿no? Que son planetas que, bueno, no son los más lentos, pero rápidos no son tampoco. Entonces tienen una influencia, ¿no? Una influencia importante. Marte en oposición a Júpiter también me hace pensar mucho en entornos bélicos, de guerra, territoriales, ¿no? Podríamos ver también noticias globales relacionadas con este tema de la guerra, fronteras, especialmente con el cuarto creciente del 22 de octubre, que es en Capricornio, en conjunción a Plutón. Podríamos ver también noticias relacionadas con esto de las fronteras, ¿no? Fronteras geográficas, bélicas, etcétera, pero también fronteras ideológicas o fronteras de valores o fronteras éticas, ¿no? En fin, vamos a ver. También yo diría que, claro, con un eclipse en Libra además, asuntos de política van a estar en efervescencia, igual que también asuntos judiciales, temas de leyes, derecho, asuntos de indignación, todo eso también podría aflorar en un sentido como más global o de noticias, ¿no? Pero bueno, en principio, como veis, octubre es un mes de armas tomar. Yo creo que es un mes que presenta mucho potencial para quitarnos de encima cosas que nos vampirizan, deshacernos de sentimientos de obligación con paraísos que no nos funcionan y quitar idealización, ¿no? a todo eso que nos habíamos proyectado como maravilloso, pero que sin embargo nos carcome, ¿no? A nivel de energías y de motivación. Y buscar simplemente qué hay más allá, ¿no? Buscar en los márgenes, buscar en esos intersticios que no nos habíamos planteado nunca mirar, si tal vez no hubiera otras opciones u otras posibilidades que nos permitan como volver a marcar ruta, ¿no? Es como si estuviéramos tratando de resolver un dilema con el que hemos intentado lidiar durante al menos 2 años, pero que no ha terminado consolidándose de la forma esperada. Entonces, a partir de ahí empieza algo así como otro proceso en el que algo que habíamos buscado como una potencial solución o como un valor importante, de repente pierde presencia o pierde, digamos, ese rango de prioridad, y nos volcamos a la búsqueda de algo nuevo que tiene que ver con el deshacernos también de algo que pues no nos encaja, ¿no? Es decir, Venus pasa, ¿no? A partir de octubre en adelante, ya Venus oficialmente pasa de regir el nodo norte a regir el nodo sur. Entonces, algo que nos habíamos prometido que iba a ser una solución hace un par de años o que iba a ser una opción muy buena, de repente empieza a aparecer una opción no tan buena, y aunque ha estado bien explorar esto esta temporada, sentimos internamente que es el momento de marcar otro rumbo distinto a partir de aquí. Marcado tal vez por el atrevimiento a incurrir en algo nuevo. Es un poco esto, ¿no? Digamos que ahora puede haber una sensación, una intuición de que lo que nos ayudará a crecer es más el pisar fuerte por un nuevo camino, que es un poco el nodo norte en Aries, ¿no? Que nos está llevando un poco en esa dirección. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos va deparando el mes. Siempre en las temporadas de eclipses tenemos que estar más observantes que
otra cosa, ¿no? Entonces vamos a ver un poco hacia dónde van estas tendencias. Obviamente no todas las personas viviremos todo esto con la misma intensidad, así que bueno, con tranquilidad, que también vamos a vivir este mes de una forma llevadera. Y también pues lo viviremos como siempre vivimos las temporadas de eclipses, con una gestión pues que ya nos es conocida, ¿no? Así que bueno, gracias por escucharme una vez más, chichis. Feliz mes de octubre y nos vemos en la próxima. Un abrazo.